¿Cómo no sentirse tan agradecido, ¿no? Por poder estar acá, poder compartir todo lo que compartimos, ¿no? Escuchar a tantas personas eh, hablando desde el conocimiento, desde la sensibilidad y poder participar de todo esto, ¿no? Realmente estoy muy emocionado de cómo van todas las jornadas y también todo el aporte que lo hacemos, porque sin duda lo hacemos entre todos, ¿no? Cómo no sentirse agradecido también de muchísimas personas que van sembrando el camino que uno va siguiendo, ¿no? Yo siempre digo que si hay dos responsables de que yo esté por este camino, bueno, uno es mi papá que se rompió el lomo trabajando para pagar la universidad donde yo pude estudiar y la verdad formarme muy bien. Y otro es mi abuelo, que me sembró el interés y desde adolescente teníamos conversaciones súper interesantes y profundas. Y él me decía cosas, por ejemplo, que el estrés es la diferencia o la distancia entre las expectativas y la realidad. Que a mayor distancia entre mis expectativas o mis ilusiones, mayor estrés o mayor sufrimiento. Y así miles de cosas. Y yo realmente a mi abuelo lo tenía en un pedestal. Y hace poco leo en un libro de Anthony de Melo todas esas frases que mi abuelo repetía una y otra vez, como de él, ¿no? Pero igual lo sigo teniendo en un pedestal a mi abuelo, ¿no? Porque hablaba Gustavo ayer y el doctor Panza también de esto de la integridad del sanador. La integridad no está por ahí en que somos perfectos, sino está en poder reconocer las propias limitaciones y saber con qué limitaciones nosotros vamos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? Y si hay algo que estoy contento es de que este espacio siento que podemos hablar. Es un espacio donde realmente podemos decir por ahí lo que en muchos de estos espacios no se puede decir, ¿no es cierto? Y podemos ver claramente este camino que va de lo biopsicosocial a lo molecular y de lo molecular a lo biopsicosocial, más claro que nunca. Pero el objetivo un poco de esta presentación es mostrar más el trabajo que nosotros hacemos en la Fundación. Voy a presentar unos resultados preliminares de una investigación que estoy haciendo para la tesis de la maestría, que yo, al revés de Guillermo, me la estoy tomando más tranquilo para no estresarme, pero que por los resultados, como me parecieron muy contundentes, si bien la muestra todavía no es tan grande, por eso los quería mostrar. Y ahora quería hacer un breve ejercicio. Le voy a pedir que cierren los ojos un segundo y me digan la primera palabra que asocian a la palabra salud. Ya está, la primera palabra que asocian a la palabra salud. Quiero escuchar. A ver. Paz, seguridad, amor, tranquilidad, equilibrio, paz, aceptación. Ninguno me dijo ninguna marca de ningún medicamento. ¿Cómo puede ser entonces que todo nuestro enfoque de salud pareciera que depende de medicaciones que recibimos de afuera? Esto no quiere decir, por supuesto, que no tenemos que estar muy agradecidos y conscientes, además, como médico, de los beneficios que podemos recibir por todas las medicaciones que nos ayudan a restablecer un equilibrio que nosotros muchas veces generamos, o muchas veces en nuestra propia biología que ya vino así, ¿no? Cuando ya viene un tema genético más fuerte. Pero cómo nos cuesta seguir haciendo hincapié y tenemos que demostrar y mostrar y mostrar con esto de la medicina basada en la evidencia. Ayer Daniel Cardinali hablaba de la medicina basada en la evidencia. Bueno, yo traje un poco de papers para mostrar que la medicina basada en la evidencia también muestra la importancia de este trabajo, ¿no? Aunque yo creo que con lo que acabamos de escuchar ya es suficiente. Yo no necesito más, por lo menos. Pero ya está programado para que lo diga, así que lo voy a hacer. Bueno, antes de hablar de resiliencia es importante que hablemos un poco de vulnerabilidad. Hoy se habla mucho de estrés, vulnerabilidad y resiliencia. Son tres conceptos importantes, ¿no? La vulnerabilidad como esta dificultad para poder generar respuestas
adaptativa, saludable frente a la adversidad, ¿no? Que muchas veces se puede interpretar con haber nacido en un lugar sociocultural o socioeconómico de mucha carencia, pero que también nuestras estructuras mentales rígidas e inflexibles, una mente que no para, como ya lo vimos tantas veces, o un ego insoportable, también son parte de la vulnerabilidad. Y me pareció, para arrancar con vulnerabilidad, interesante este estudio que simplemente muestra cómo es la diferencia de expresión en un indicador de inflamación, que es la proteína C reactiva, es una proteína que sintetiza el hígado como parte de las respuestas inflamatorias. Y fíjense la diferencia, todo lo que está en negro son en los barrios donde hay. El gráfico tiene dos dimensiones, alta criminalidad y alta pobreza. Fíjense cómo cambian los niños la proteína C reactiva de los barrios más vulnerables. No hay un poquito de agua, ¿no? Porque yo la carga alostática me está afectando la... Ahora, no me gusta, cuando puse esta imagen, digo, no me gusta la estigmatización tampoco de la pobreza, porque la verdad que no solamente los pobres se enferman, y eso lo sabemos muy bien. Y muchas veces vulnerabilidad puede significar haber crecido o formar parte de esta familia, a la que yo llamo los Henderson. Sí, porque yo vengo de mi familia son irlandeses, por eso soy colorado. Y los Henderson son ingleses, así que podemos hablar mal de ellos. ¿Qué pasa cuando cada uno se puede poner en esta familia en distintos lugares? No solamente como el pobre niño que creció en una familia de este tipo, ¿no? Aunque muchas veces, incluso, no hace falta que se grite o que haya maltrato emocional para crecer en un medio ambiente tremendamente estresante. Porque si vivimos y crecimos en una familia de estructuras cognitivas, por decirlo con delicadeza, rígidas e inflexibles, sabemos lo difícil que es poder llegar a encontrar quién realmente somos. Pero lo que nos pasa y lo que vemos también, porque lo que vemos de acompañar muchísimos casos, porque nosotros acá en la Fundación no atendemos a la enfermedad, atendemos a la persona que está atravesando esa enfermedad y a todas las necesidades insatisfechas hasta el momento, por la propia persona y por la medicina. Y lo que nosotros observamos es esta incoherencia que muchas veces no podemos llegar a juntar, a integrar, y cómo tratamos y maltratamos a nuestro cuerpo en esta incoherencia. Al cuerpo que yo le llamo matriz de tejidos biológicos para la experiencia vital. Matriz de tejidos biológicos para la experiencia vital, porque en definitiva nuestro cuerpo, que muchas veces incluso creemos que es lo que somos, es solo un vehículo para que nosotros experimentemos. Y me parece muy saludable interpretarlo también para que nosotros aprendamos. No sé si es así, pero me parece que eso nos pone en un lugar de salud. Y lo que nos pasa es que esta misma familia, después vienen las fiestas, vienen las vacaciones, y todos queremos estar para la foto, ¿no? Y todos queremos mostrarnos de esta manera. Y tenemos la foto perfecta, todos impecables, todos divinos, como dice Estela, honrados, limpitos, trabajadores y buenos. Pero por adentro no tenemos ni idea, muchas veces, en lo que nos vamos convirtiendo. Y pasamos por encima, como muy bien contaba Guillermo recién, todos los indicadores somáticos que nos muestran que por ese camino nos estamos haciendo daño. Por supuesto, con esto no estoy diciendo tampoco que el estrés es el causante de las enfermedades y mucho menos del cáncer. Porque si algo nos enseña la psiconeuroendocrinoinmunología
es que tenemos que pensar en una manera multidimensional. No hay una sola causa, son muchos factores interactuando. Y lo que tenemos que identificar es cómo interactúan esos factores para poder tratarlos todos. Y cuando yo leo o trato de entender la historia de la medicina, la única cosa constante es la soberbia del hombre que siempre se creyó que tenía la verdad absoluta. Yo siento que ahora estamos entrando en una era donde aprendemos a reconocernos en una etapa de un camino de crecimiento infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los Henderson, no? Los Henderson somos todos nosotros. Lo que producimos es esto, la disociación afectiva. Nos desconectamos. Entonces tenemos un proceso que va sosteniendo una imagen de lo que somos, que proyectamos hacia afuera, y otro proceso interno que tiene que ver con lo emocional y con lo que vamos sintiendo, que es como un torbellino que nos quiere mostrar que por este camino no, y nosotros, sin embargo, seguimos haciendo caso a una mente que está totalmente mal parada, ¿no? Entonces, se genera la disociación. Todos los procesos van por cualquier lado. Ahí, definitivamente, es muy difícil construir salud. Y hoy en día ya se está hablando muchísimo de las estrategias top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, del cerebro hacia el sistema inmunológico. Y durante mucho tiempo también se generó una imagen de la sanación como algo de hacer mucho control mental y mucha fuerza o repetir alguna oración particular. Y por lo menos acá en la Fundación sabemos que el secreto de la sanación no está en incrementar el poder de la mente, está en apagarlo y activar el potencial del cuerpo y generar muchas veces toda la química que tiene que ver muchas veces también con el movimiento del cuerpo, con lo que nosotros hacemos, poner el cuerpo en movimiento de muchas maneras. No sé si a ustedes les pasa como a mí, que vengo de una familia freezer. ¿Saben lo que es una familia freezer? No te abrazan, no nos abrazamos. No nos abrazamos. Somos capaces de dar la vida por el otro. Realmente, en mi familia yo tengo personas que yo sé que darían la vida por mí y muchos que la dieron de a poco. Y yo trato de decirle a todos los paristas, porque también yo aprendí a abrazar acá en la Fundación. Alérgico a los abrazos era. Nos amamos mucho, podemos llegar a dar la vida el uno por el otro y los cuerpos ni se enteran. Nunca se enteraron de ese amor. ¿De qué amor estamos hablando? ¿De una estructura mental, de lo que yo haría en un lugar teórico? Los cuerpos se tienen que enterar. Y si sabemos que la oxitocina se genera después de 20 segundos de abrazo, es muy importante que yo pueda tener ese encuentro. Porque cuando yo genero oxitocina, ya hay un sustrato químico interno que me impide pelearme por cualquier boludez, ¿no? Y estos son los resultados parciales que estaba yo queriendo mostrar. Esto es un grupo de 13 pacientes del PARA y agarré de 30 puntos que tenía el cuestionario. Muchos están acá, ¿eh? Muchos están acá. Los puntos que me parecieron más sobresalientes, también para entregar un mensaje. Del total de la capacidad de puntear 100%, en total refirieron en un promedio 81% los paristas antes del diagnóstico, porque es obvio que el diagnóstico es un factor estresor. Si no, con este gráfico trato de encontrar predictores de carga alostática que pueden asociarse a la aparición de la enfermedad. El 81% refería que le costaba mucho relajarse. No de los pacientes, sino de la puntuación. Es decir, si hay 5 puntos, ¿sí? Donde 1 era el máximo y 5 el mínimo, y la puntuación 100% sería si todos hubiesen puntuado 1. Esto quiere decir que casi todos puntuaron 1 como el máximo de lo que le costaba relajarse. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Y fíjense, después tenemos todos en estos datos se sentían fuera de control constantemente. Estaban constantemente irritables.
no entendían nada sus emociones. Esto hoy tiene un nombre técnico que se llama alexitimia, que es la incapacidad de poder entender y expresar sanamente las emociones. Y es uno de los componentes que más se está investigando porque ya se sabe que esto vulnera muchísimo la salud. 72% del total, nunca estoy en paz. Muchos dijeron paz cuando hablan de salud. 72% soy muy exigente conmigo. La autoexigencia es un factor que encontramos muchísimas veces también. Ahora, fíjense, 60% me frustro si las cosas no salen bien, pero yo esperaría que que es me sentía muy insatisfecho con mi vida, esté más alineado con esta puntuación. Y sin embargo, está en un 40% nomás, casi la mitad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seguimos el mapa en lugar de seguir la realidad, porque seguimos creyendo que si tenemos la casa en orden, si los hijos se sacan buenas notas, si nosotros estamos bien en el trabajo y si podemos irnos a veranear donde queremos ir a veranear, entonces la vida está bien. Reventados, pero bien, ¿no? Y fíjense este último dato, 27% del total es lloro constantemente. Esto lo puse porque en muchas guías de depresión se toma el llanto como si fuese un indicador de depresión. Y esto lo vamos a retomar más adelante. La Red Pine ya la explicó mucho mejor Cardinali ayer, y nosotros trabajamos sobre esto, ¿no? Sobre este punto. Y no quería dejar de poner esta imagen, que es la que muestra cómo responde, cómo tiene la capacidad el sistema inmunológico de interpretar y sentir todo lo que nos pasa a nivel emocional, porque tiene receptores para interpretar todo lo que nos pasa a nivel emocional el sistema inmune. Por eso, para mí el sistema inmunológico es el tejido más fascinante, mucho más que el cerebro. Tanto rompen con el cerebro ahora, vamos al baño, como dice Estela, en el papel higiénico encontramos información sobre neurociencias, que la neurociencia es esto, para las vacaciones de las neurociencias, ¿no, Mariel? Y el sistema inmune es realmente fascinante, porque la plasticidad que tiene, la capacidad de respuesta, es impresionante. El video lo dejamos para el final, lo voy a pasar acá, pero lo voy a dejar al final si llego. Y bueno, yo voy a explicar un poquito la asociación entre cáncer e inflamación, pero ya lo explicó también Mirta, que no hace falta y lo complementó muy bien Graciela. Hoy se está estudiando mucho lo que es inflamación, que el estrés crónico genera una desregulación del sistema hipotálamo pituitario suprarrenal y eso genera un estado inflamatorio interno y se asocia, entre otras cosas, al sobrecrecimiento celular, a la pérdida de control, como decía muy bien Mirta, de los oncogenes, también en la formación de la neovascularización, porque los tumores se generan sus propios vasos para poder alimentarse y la generación también de metástasis. Y esto es la compleja red de los mecanismos neuroendocrinos e inflamatorios que pueden estar involucrados en el trauma psicológico, que lo pongo a modo de ver que es una red compleja porque es aburridísimo explicarlo. Así que vamos a seguir avanzando. Y este es un poquito más amigable, ¿no? Hasta se animaron a poner esto en un paper, ¿no? Pero si buscan información, realmente hay cascadas de información científica y evidencia que hoy muestra los beneficios de muchos enfoques para tratar esto, para vivir mejor, ¿no? Y el sistema inmune, esto sí lo quiero decir porque nadie lo dijo, es en realidad es el tejido que mantiene la homeostasis interna. Es una homeostasis muy delicada entre lo que es antiinflamatorio y proinflamatorio. Cualquier desbalance en estos mecanismos de regulación pueden generar alguna enfermedad, ya sea una enfermedad autoinmune, ya sea aterosclerosis para infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, ya sea para el cáncer, ¿sí? Entonces empezamos a meternos en la resiliencia. Les recomiendo, si van a buscar a alguien sobre información científica, busquen este autor, McEwen, tiene muchos papers nuevos y trabaja de una manera realmente excepcional, ¿no? En este paper él muestra cómo el estrés y la resiliencia se asocian a los factores biológicos y
pueden ayudar muchísimo a la salutogénesis, ¿no? Ahora, la pregunta importante para mí, esta es la definición de resiliencia, me adelanté. La capacidad de salir fortalecido, enriquecido y transformado frente a una adversidad. ¿Qué les parece? La resiliencia no es poder con todo y salir limpito y peinadito con el rulo como Superman, ¿no? Tampoco es al final matarlos a todos y mostrar que yo soy el que puede, yo soy el más bravo. Resiliencia es poder transformar lo que era una alimentación en una virtud, ¿no? Entonces, y no es por ahí cambiar la situación, es cambiarme a mí mismo frente a eso que me está pasando. Entonces, la pregunta que prevalece para mí es esta. ¿Se puede enseñar a alguien a ser resiliente? ¿Se lo podemos enseñar a alguien? ¿Qué dicen? Bueno, fíjense, este gráfico muestra la comparación. Estos son los mismos datos que vimos antes. Y esto es el momento actual de cada paciente después de haber hecho y puesto en práctica el PARA. La diferencia muestra el cambio. La diferencia muestra el cambio. Del 81% de me cuesta relajarme al 22%. De me siento fuera de control constantemente, ahí. Estoy constantemente irritable, no entiendo nada mis emociones, nunca estoy en paz, soy muy exigente conmigo, todos los valores por debajo del 30%. Y bajó sin duda la insatisfacción por la vida. Ahora, lo que me llamó la atención, el único indicador que subió, es el llanto. Yo sé que hay psiquiatras, y yo no soy psiquiatra, pero algún psiquiatra ve esto y ya por ahí nos quiere meter un antidepresivo. Y realmente lo que expresaban, yo al ver estos datos, yo lo que preguntaba es, ¿qué querés decir con esto además, no? Porque lo interesante es recibir la historia. Y lo que todos manifiestan es un aumento de la sensibilidad, de poder emocionarse al ver simplemente por ahí a sus hijos jugando, de poder emocionarse al ver un atardecer o un amanecer, o de encontrarse disfrutando el momento presente sin una mente atosigante que no para y que está constantemente pinchándome de adentro para afuera. Entonces, parte del objetivo del plan de salud es generar sensibilidad. Y esto lo voy a repetir de vuelta, porque sensibilidad no es susceptibilidad, no es me afecto por cada cosa que pasa que no pasa como yo quiero, que es muchas veces lo que nos lleva a enfermar. La sensibilidad tiene que ver con poder sentir. Y con poder sentir es estar atento a lo que me va generando esta matriz de tejidos biológicos para la experiencia vital. ¿No es cierto? Entonces nos queda nombrar cuáles son las características de estos pacientes extraordinarios. Lo primero es aceptan el diagnóstico pero no se convierten en sus víctimas. No aceptan el pronóstico. Esto quiere decir que tampoco podemos construir salud negando una realidad. Porque el avestruz, cuando la perciben los lobos, por más que meta la cabeza abajo de la tierra, los lobos siguen viniendo. Entonces, para poder empezar a construir salud, tenemos que saber dónde estamos parados. Porque si no, estamos construyendo en el aire. Pueden responder con alegría a pesar de lo que se está pasando. Esto lo vimos muy expresado en los testimonios, ¿no? No se identifican con lo que les está pasando a su cuerpo. Sabemos muy bien de la experiencia de acompañar que en todo el proceso la enfermedad tiene sus avances y retrocesos y que uno tiene que ser constante más allá de eso,
Porque si mi estado emocional va a depender de cómo den los resultados, lo cual es un desafío, no digo que no lo sea, no digo que no lo sea, porque si a mí me toca, yo seguramente sería de los que están cagados en las patas. Seguramente, seguramente. Pero es necesario aprender a hacerlo para poder preservar este espacio interno, donde empiezo a construir algo diferente. Pueden expresar libremente sus emociones sin sentirse juzgados, criticados o contrariados. Fundamental, fundamental. Este viene de la mano de este otro, que es que tienen una familia que forma parte de la medicina y no de la enfermedad. Acá conocemos de memoria las familias palito en la rueda, ¿no? Eso que todo es un problema, todo es un problema. Cuando es familia contra enfermedad, nosotros sabemos que la cosa es bien diferente. Porque muchas veces, además, la persona que está enferma muestra un muy mal funcionamiento de todo un sistema, ¿no? Entonces, toda la familia realmente tiene que sanarse. No es solamente la persona que está enferma. A pesar de los pronósticos adversos, sienten y creen que pueden recuperarse. Es decir, mantienen esa llama viva para poder seguir trabajando. No aflojan, aunque pareciera que todo se complica. Y realmente lo vemos nosotros. Cuando viene la enfermedad y avanza, está el impulso y el automatismo para querer soltar todo, para perder la fe. Y la fe en este plan, que como viéramos en los testimonios recién, muchas veces hay muchas ambivalencias y contradicciones internas que cada uno tiene que lidiar. Pero poder mantener esa conciencia rectificadora que siempre nos vuelve a mostrar el camino y qué es lo que nos da resultado, es lo que hace que la persona pueda perseverar realmente. Y esto también hace a un paciente extraordinario. Utilizan sus creencias y sus imágenes como un recurso terapéutico. Bueno, esto ayer con Mariel lo vimos extraordinariamente. Descubren un sentido, un para qué a la experiencia que les toca vivir. Y aquí no es que la enfermedad me la mandan para que yo aprendan como un castigo, porque esto lo he escuchado. Dios me manda la enfermedad para que aprenda. Tan importante soy que Dios me manda una enfermedad, che. Porque acá realmente es el sentido que yo le puedo dar a esto lo que marca la diferencia. Yo le doy el sentido. No es que tenga un sentido implícito que tengo que descubrir algún día si un ángel me trae un sobre dorado, ¿no? Sino yo qué sentido le puedo dar a esto. Y siempre la respuesta es muy sencilla, el camino es muy sencillo. ¿Le doy un sentido que esto vino para destruirme? ¿O le doy un sentido que yo realmente voy a construirme a partir de esto, en definitiva? Ahí está la diferencia. Y el foco cambia completamente y paso a tener desde una amenaza constante dentro de mi cuerpo a tener un aliado y un maestro que me va a enseñar en cada momento a dar el paso correcto. Y va de la mano de esto, ¿no? De que se tornan resilientes y salen fortalecidos frente a la adversidad. Porque, como vimos también, a pesar del diagnóstico, la vida sigue y los problemas siguen. Y no solamente tengo que seguir lidiando con mi enfermedad, tengo que seguir lidiando con todas las cuestiones de la vida. Y ahí es donde el plan de salud también da las herramientas para que la persona pueda navegar sin agregarle más daño al cuerpo de lo que ya tiene, ¿no? Utilizan técnicas de bienestar a través de la relajación y la meditación. Esto es algo que también hemos hablado muchísimo. Y tienen un propósito en la vida. Esto lo decía Estela hoy cuando terminaba. Algo que está más allá del ejercicio de sus roles o su profesión. Encuentran un propósito de vida. Un para qué vivir. Y acá les quería mostrar este estudio, que nosotros nombramos mucho,
Pero los resultados del estudio, también cuando los veía, este estudio de Carolina del Norte, son realmente impresionantes. Porque compararon con una técnica de microrates, lo mismo que vamos a hacer aquí con la investigación aquí en la Fundación, dos grupos de personas. Un grupo tenían los mecanismos de gratificación hedonista, les llamaron hedonista, salir de compras, ir al cine, ir al teatro, ir de vacaciones, tomarse una copita de vino, hacer el amor. Y el otro grupo tenía más mecanismos de gratificación eudaimónico, que le llamaron a esto tener un propósito de vida, como colaborar en una ONG y hacer actividades de caridad que no signifiquen un beneficio económico para ellos o para su familia. Y en este primer gráfico vemos la diferencia de lo que fue la primera expresión genética. Se expresaron genes completamente diferentes y midieron específicamente un grupo de genes que se activan frente a la adversidad. Hay un grupo de genes del sistema inmunológico de los leucocitos que se activan frente a la adversidad. Fíjense lo que es la inteligencia de nuestro cuerpo. Y después, cuando fueron a algo más específico, los resultados fueron completamente distintos. Los que tenían placer hedónico solamente expresaban citoquinas proinflamatorias y eudaimónico más citoquinas, mucho menos citoquinas proinflamatorias. Interferón 1 casi no se expresaba en el placer hedónico y se expresaba mucho más en el eudaimónico. Y la expresión de anticuerpos es lo más abrumador porque prácticamente el resultado es negativo con el placer hedónico y positivo en el eudaimónico. Y esto, lo que más llama la atención es que la expresión de genes era completamente diferente, a pesar de que en la encuesta de bienestar emocional las puntuaciones eran similares en los dos grupos. Es decir, los dos percibían las actividades, les hacían el mismo bien, pero uno estaba construyendo salud y el otro no. Entonces, aquí es donde tenemos que generar conciencia, ¿no? Y aquí es donde tenemos que ver si realmente estamos construyendo en este templo armonía, equilibrio, bienestar. Si sabemos también reenergizarnos y nos tomamos el tiempo para poder compensar el desgaste que nosotros generamos todos los días, porque si no, estamos confundidos otra vez más por los conceptos que nosotros creemos de lo que es ser feliz. Y podemos decir que somos felices cuando realmente estamos viviendo una vida miserable. Entonces, un paciente extraordinario es aquel que se sumerge en el laboratorio de su alma como si fuera un científico, como muy bien lo mostraba Gladys, aprendiendo a utilizar su mente y su espíritu para poder influir en el curso de la enfermedad. Esto es del laboratorio del alma de Estela Maris Maruso. Y para terminar, me gustaría terminar con un video real que muestra el poder que tiene nuestro sistema inmunológico y por qué es mi tejido favorito. Y cómo nosotros activamos erróneamente a veces este potencial. Porque hay algo que el cuerpo no sabe hacer y no puede hacer. Y es, al mismo tiempo, responder ante una amenaza externa y una amenaza interna. Si yo constantemente estoy respondiendo ante amenazas externas, ya sean reales o imaginarias, mi cuerpo no va a poder activar el sistema inmune para defenderme de virus, bacterias, hongos y células cancerosas. Entonces, quiero que vean en este video lo que es el sistema inmune, realmente, para tenerlo bien claro. Porque este es el potencial real que tenemos. Bien, esta es una natural killer fagocitando células tumorales. Una natural killer destruyendo una célula infectada por virus. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta. Un neutrófilo percibiendo una bacteria.
que lo seguimos preguntando es por qué seguimos llamando complementario a la participación de la persona en su recuperación, ¿no es cierto? Muchas gracias.